El terror analógico se caracteriza por ser críptico y subliminal. Tenemos muchísimos ejemplos en internet sobre este subgénero. El día de hoy yo voy a contarte 3 historias que tienen una relación entre sí, y te invito a tratar de hilarlas. El oso. La inocencia del niño no le daba para pensar en los horrores que las demás personas podían llegar a cometer. Él era tan solo un nene de 6 años que había acompañado a su mamá al centro comercial más grande de la ciudad, renovado de altos muros, con techo y tiendas por montones que tenían la última mercancía, de esa que salían comerciales de la tele. Él pensó que era un lugar mágico desde que entró por las puertas corredizas. Era hijo único, por lo que siempre estuvo muy consentido en casa, y aunque las cosas habían estado un poco mal entre mamá y papá, él no perdía la esperanza de que en algún pequeño juguete le fuera a comprar, aunque fuese de esos juguetes pequeños que estaban de moda, de esos que se trataban de cuidar un animalito virtual que veías a través de una pantalla. Su mamá se veía un poco más distante, pero dejaba que el niño fuera a ver los escaparates de las tiendas, para analizar los nuevos juguetes con esa mirada infantil que lo hacía confirmar que de hecho sí estaba en un lugar mágico, un lugar donde hasta los adultos parecían divertirse. Y es que escuchaba las voces en los pasillos de la enorme construcción, risas y diversión, y sobre todo, juguetes, todo lo que un niño necesitaba. Escarbando con la mirada entre tantos escaparates, lo vio, uno de esos juguetes pequeños que estaban de moda. Había visto mejores juguetes en ese mismo rato, unos más grandes, otros más impresionantes, pero el chiquillo había aprendido a no ser ambicioso. Pensó que debía ser comprensivo, y era mejor regresar a casa con un pequeño juguete que con las manos vacías. Esa era la jugada del diablillo, y estaba casi seguro de que saldría a la perfección. Solo hubo un fallo, que no contempló en la estrategia, y es que al darse la vuelta para pedir que se lo compraran, su mamá ya no estaba. Tantos adultos y niños caminando de un lado a otro hicieron que perdiera la silueta de su madre entre los largos pasillos. El niño miró alrededor y corrió, pero no había ningún rastro. Trató de calmarse, asimismo, recordando que ya antes había perdido, aunque nunca en un centro comercial tan grande. Tenía miedo de moverse de su lugar por si su mamá regresaba. Entonces decidió quedarse a esperar. Sin embargo, las horas pasaban y los pasillos estaban cada vez más vacíos. Del local de juguetes salieron los adolescentes, con cara de amargados, que fueron directamente a un cesto de basura para tirar unas cajas. Vieron al chiquillo, pero no le prestaron atención. Cerraron el local para irse lejos de ahí. El niño ya estaba soltando lágrimas al verse cada vez más solo en aquel centro. Oye, ¿estás bien?, preguntó una voz apenas audible que le llamó. Era como la voz de un niño, que también sonaba perdido. Se secó un poco las lágrimas con la manga y avanzó por el camino que siguieron los adolescentes. Pero otra vez, la voz le llamó. «Psst, es por acá», repitió. El niño se giró y tuvo un poco de miedo, porque detrás suya no había ningún otro alma, solo aquel cesto de basura. El cesto siguió hablándole hasta que el niño estuvo suficientemente cerca y tragó saliva para después asomarse. Encontró dentro un montón de cajitas, pero encima de ellas estaba un osito de peluche. Uno de color rojo con un corazón blanco en su pecho. El niño sintió curiosidad al verlo y decidió tomarlo como hipnotizado por su color. Un dolor de cabeza le llegó de repente, uno que se parecía al que le daba después de ver mucha tele. Y en eso se acordó que sí había visto un comercial con esos ositos de peluche que venían de varios colores. Parece que a los dos nos olvidaron aquí. Habló aquella voz que parecía manar del oso, que no hacía ningún gesto, ni siquiera se movía. El niño observó a su alrededor para darse cuenta de que ahora estaba solo. El centro comercial se había vaciado por completo, dejando solo al niño con el oso en la mano. Las lágrimas eran incontenibles para ese punto, y por no encontrar a su mamá, hizo todo un berrinche para tratar de llamar la atención de algún despistado que se hubiera quedado ahí dentro. Incluso en la rabieta tiró al oso al escaparate de la tienda de juguetes. Los gritos del niño acompañaron el sonido de interferencia que envolvía todo el centro. Pero pronto, otro ruido se le sumó. Uno de quejidos que provenía nuevamente de la voz que salía aquel oso. El niño sintió un escalofrío ante aquel ruido y volvió a girarse hacia el escaparate para observar cómo el osito comenzaba torpemente a levantarse del suelo, mientras mantenía una de sus manos sobre su cabeza. Casi le dieron ganas de correr y gritar al verlo, pero el osito pronto comenzó a llorar justo como él lo había hecho. «¡Me pegaste!», gritó el osito mientras se sobaba la cabeza para luego enseñar que estaba sangrando. Y de inmediato el niño se sintió culpable por eso. El niño no sabía qué hacer, pues nunca había lastimado a alguien, ni siquiera en la escuela.
pero hizo lo que siempre los dibujitos de la tele le enseñaron. Pidió disculpas y preguntó si le había dolido. Un poco, pero si me cargas hasta la farmacia adelante voy a mejorarme. Habló el oso desde abajo y el niño sintió. Dejó de sentir miedo, pues a pesar de que se veía como un juguete, había algo humano en él. Su voz y su presencia daban mucho calor, y por eso el niño no se sintió solo, después de esperar por horas. Juntos caminaron por los largos y fríos pasillos. Así estaré bien, dijo el osito enredándose una venda en la cabeza. El niño preguntó dónde estaban los demás. Preguntó por los locales abiertos y dónde estaba su mamá. La última no me la sé, pero los demás están en sus casas durmiendo. Y los locales están abiertos para que yo me pueda divertir, porque yo vivo aquí. El oso le explicó la magia del lugar, que él era el verdadero dueño, y que si lo tiraron al cesto fue por un error, y es que de día vive en la juguetería escondido como un osito normal, pero de noche debe cuidar el lugar. Y no debes llorar por tu mamá. Por la mañana regresará mientras puedes usar todo lo que está aquí. El niño ni se preocupó por su mamá, cuando recordó la inmensidad del centro comercial, y así cargó al oso para llevárselo de paseo. Corrieron por los pasillos y entraron a la juguetería que ya estaba abierta y vacía de gente, pero hasta el tope de juguetes. El niño sacó todo y jugó junto al oso. Jugaron con carritos, con pistas, pelotas, muñecos, pero ya no hizo caso a la mascota virtual, pues frente suyo tenía un oso parlante, y eso era mucho mejor. Después de la juguetería se fueron directos a la tienda de dulces, donde se llenaron por montones, excepto el oso, que explicó que estaba a dieta, pero de todas formas dejaron un camino de envolturas a su paso. Y luego el niño llenó sus bolsillos para después ver por los pasillos y tener más ideas locas. Comenzó a usar las cosas de la ferretería, sacó podadoras y soplahojas para hacer destrozos por todo el centro. Pensó en cero consecuencias y el osito le siguió. No tenía noción del tiempo dentro de aquel centro comercial. Pudieron pasar horas sin notarlo. El niño no volvió a preguntar por su madre nunca más. «Mira, soy yo», gritó el osito apuntando un montón de televisiones en el escaparate de una tienda electrónica. Un comercial de peluches hipnotizó al niño, y sonrió al saber que también dejaban encendida la tele. Había niños como él jugando con todos los osos de colores. Se veían felices dentro de la pantalla, siendo una verdadera lástima que en realidad no estuvieran viendo nada, solo estática. El osito agarró la podadora y pidió disculpas, pues, en algún momento, él también vio dibujitos en la tele. El ruido de la estática volvió a ser el único sonido que envolvió el centro comercial vacío. El detective. Despierta, despierta, despierta. Demasiadas luces encandilan mis ojos. Tuve que apagar la luz del escritorio de mi despacho apenas me desperté, sobre aquellos papeles de mi investigación. Había perdido la noción del tiempo por continuar con el trabajo, pero yo era el único que podría entender lo que valdría la pena. Al final solamente yo era el único que conocía el verdadero pasado de ese cabrón, que ahora salía en comerciales fingiendo que era un buen ciudadano, con un pasado como joven inmigrante que logró cumplir sus sueños, de este lado del mundo, creando su imperio desde abajo. Sin embargo, en el mundo existen personas como yo que jamás olvidan. En los comerciales que aparecía con sus trajes de colores, sonriente y pulcro como en sus anteojos, mientras sonaba esa canción pegadiza y alegre que repetía como taladro: «Don Baldío es tu amigo». Las personas de la ciudad lo conocían por hacer juguetes, desde que llegó de Panamá, y recientemente había estado anunciando un nuevo centro comercial que estaba financiando. Puras patrañas. Con el historial de negocios turbios y chuecos que venía manejando desde su adolescencia, era solo cuestión de tiempo para que volviera a cagarla, y aunque pagaba para silenciar los que hacía falta para que no saliera la información al público, yo había logrado escuchar esos rumores de la desaparición de todos esos albañiles que trabajaban en ese nuevo proyecto. Ya había pasado mucho tiempo en el despacho, así que agarré mi chaqueta para salir al campo, y así abrí la puerta que podría jurar por unos segundos que todavía olía el perfume de aquella rubia que la abrió por última vez. Aquella rubia. Me sentía mal por haberla dejado ir, mientras lloraba, pero el trabajo es trabajo. Llegué hasta aquella obra en proceso. Me mantuve en la oscuridad de la noche para vigilar. Aquella construcción pintaba para ser enorme, la más grande de la ciudad, y por eso no era difícil pensar que algunos hombres fueron enterrados en sus cimientos. Antes de buscar testigos quería verla con mis propios ojos, y así decidí meterme entre las vigas y la construcción sin acabar. No esperaba hallar nada, pero algo en el sitio me invitaba a investigar. En el centro había algo que nunca había visto en otra construcción. Dentro había un enorme agujero que no parecía tener final.
algo que sin duda debía tomar en cuenta para tomar todo mi informe, el que debía terminar con la carrera de baldío. Con todas las pruebas solo debía ir a la prensa y todo estaría hecho. No esperaba dinero, tan solo un poco de fama, pero sobre todo, justicia. Él siempre nos vigila, dijo una voz infantil que me puso alerta. Mi sangre se heló al punto de llevar mi mano hasta la funda de mi pistola. No creí en fantasmas, pero siento los juegos sucios de baldío, al que no pude predecir del todo. Una suela empujó mi espalda haciéndome resbalar dentro del hoyo. Lo último que pudo ver fue el rostro neutro de baldío, acomodando su estúpida corbata amarilla. Grité y traté de disparar mientras caía, pero juro, con cada célula de mi cuerpo, que aquel agujero ahogaba mis gritos, como si fuese puro vacío. Tan oscuro como era, poco a poco también se robó mi visión, hasta dejarme totalmente oscuras, en una caída que duró demasiado para poder medirla. Despierta, despierta, despierta. Otra vez. Abrí mis ojos encandilados con malditas luces, unas que ahora me rodeaban por todos lados, modernas y brillantes que decoraban unas paredes muy parecidas a las que estaban en construcción. Encima, miré al techo y no había ningún hoyo, solo techo, y un terrible sonido de estática detrás de las paredes blanquecinas. No sabía dónde estaba baldío, ni dónde me había metido, pero, para ser un cuarto para los secuestrados, tenía demasiada decoración, por lo que tal vez quería mantenerme distraído, pero mi arma y todas mis balas estaban conmigo. Caminé hasta encontrarme una puerta muy austera de madera, al final de la sala, cuyo marco se veía bastante irreal, como dibujado por un niño, aunque no me impresioné demasiado, pues todo en aquel cuarto era irreal, como el sonido de estática, las luces, el suelo de baldosa y la ausencia de muebles, que me hicieron preguntarme, ¿estaré soñando? Detrás de la puerta me encontré una sala adornada para niños, de paredes azules con líneas de colores, alfombra con estrellas y repisas abarrotadas de juguetes con un montón de formas y colores, algo que me asqueó. Llevé mi mano derecha hasta mi pistola y di 2 pasos confundidos. Solo me centré en buscar una salida a aquel lugar, pero no parecía haber alguna. La confusión me hizo ignorar lo que mis pies pisaban, pues debajo me hallé un osito de peluche, uno de color verde que se sentía cálido de alguna manera. Lo levanté para analizarlo de cerca. Pensé que aquel juguete escondía algo en su interior. Había visto casos donde tenían drogas, armas o llaves, pero solo hallé una mancha de sangre. ¿Papá? Preguntó otra vez esa voz infantil que heló mi sangre y me paralizó. Le exigí saber su nombre y arrojé al oso para desenfundar mi arma y prepararme para disparar, aún sin tener un objetivo claro. Aquello, más que alertarme, me hizo sentir un horrible nudo en la garganta. ¿Por qué me dejaste? Siguió preguntando. Grité para preguntarles qué tipo de juego enfermizo era ese, y entonces comencé a disparar los juguetes para advertirles que mi arma estaba cargada y no tenía miedo de disparar. Mamá tenía miedo, tú no deberías. La voz parecía multiplicarse, como si viniera de todos aquellos juguetes, así que comencé a dispararles por gusto, para callarlos. No les debía explicaciones, y por eso disparé hasta terminarme el cargador. Algunos juguetes sangraron. Sentí por un momento que había matado a un montón de niños, como en un mal sueño, una pesadilla que nació de mi mente después de... Y entonces tuvo sentido. Yo no te abandoné. No sabía que existías. Hasta hace poco. Lo lamento. Traté de disparar para salir de aquella pesadilla, pero no había balas. Me quedé ahí, abandonado en ese sitio sin salida. El monstruo. Un pequeño niño jugaba en el río con ramas y rocas que se habían hallado, unas que tenían grabados extraños que hacían que nadie jugara con él. Esos mismos grabados se los dibujaron en el ataúd cuando ese niño murió a los 70 años, en circunstancias muy extrañas, junto a un montón de ositos de peluche a su alrededor. Pero, en el pasado, el niño seguía jugando inocentemente mientras 2 criaturas discutían en los adentros de su mente, una gris y una oscura. Su madre nos lo regaló, solo lo tiene a nosotros dos. Hijo de bruja y de todas formas tiene sueños. Qué tonto, ¿no? Yo le creo. ¿Por qué? Es lo único que tenemos, y él nos tiene. Somos como sus... Ni te atrevas a decirlo. Algún día nos dará toda la comida que necesitamos. ¿Este? Si solo quiere hacer juguetes. Esos atraen a los niños, ¿no? Recuerda cuánto te gustan esos. Ahí te debo dar la razón. El pequeño niño creció para convertirse en un gran hombre, que motivó e inspiró a muchos, y a su vez, coleccionando cuerpos a su paso.
Estas han sido las tres historias, a las cuales espero que puedas hallarles un sentido, el cual sí se pensó. De hecho, yo las creé basándome en algunas cosas del terror analógico. Entonces, espero que alguien pueda escucharlas y tratar de darles un sentido. Y espero poder leerlas. Muchas gracias.